Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Es una emisión más de Periodismo en Plural. Y en esta ocasión nos vamos a meter de lleno a todo lo que significa el semáforo verde, el semáforo epidemiológico, que ya nos ubica no solo a Chihuahua, sino a prácticamente todo el país, excepto un estado en este color verde. El país se pintó de verde a partir de este lunes. Y bueno, tenemos por supuesto a las autoridades competentes. Antes de presentarle a nuestra invitada de esta noche, déjeme le comento, y es para nosotros una obligación, porque tratamos de llevarle a usted pues lo que nos diga la autoridad, en este caso federal y estatal, que son los más involucrados en la cuestión del control del semáforo epidemiológico. Desgraciadamente, el gobierno estatal no nos respondió. Lo buscamos con bastante tiempo antes, le hicimos la petición, estaban esperando que se diera el resultado del Consejo de Salud, lo cual ya sucedió y aún así no nos respondieron. Lástima, su obligación es informar, pero por desgracia, informar ellos como autoridad estatal, por desgracia en esta ocasión no lo hicieron así. Y quien sí respondió al llamado, y le agradecemos muchísimo, porque ella nos tiene la información no solo del Estado, sino a nivel federal, por supuesto, es la directora regional del Programa para el Desarrollo del Gobierno Federal, Elizabeth Guzmán. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, pues muy agradecida por la invitación. Te agradecemos que nos permitan informarle a la ciudadanía lo que se ha avanzado en este Plan Nacional de la Estrategia de Vacunación contra el COVID-19. Ahora efectivamente ya con el semáforo en verde prácticamente en todo el país, una noticia buena, pero el cual también nos obliga a aprender las lecciones que nos dejó la pandemia y mantener los cuidados de preventivos, el uso del cubrebocas, la sana distancia, la higiene. Entonces vamos transitando ya a salir de esta pandemia, pero sigamos manteniendo las medidas. ¿Por qué se decide ir a un semáforo verde en prácticamente todo el país, excepto Querétaro? Excepto Querétaro. ¿Por qué se decide ir a un semáforo verde cuando todavía, al menos aquí para el estado, estamos registrando contagios? No han desaparecido, han bajado, pero se siguen registrando, y también fallecimientos. ¿Por qué? Bueno, esa determinación, decir que es de la Secretaría de Salud, como bienestar, como parte de la Delegación de Programas para el Desarrollo, nosotros coadyuvamos en esta estrategia nacional de vacunación contra el COVID, nosotros apoyamos en la logística y en la operatividad, pero sí las determinaciones las toma la Secretaría de Salud. Sabemos que ha disminuido el tema de mortandad, que es un dato importante, y bueno, tenemos que transitar ya a reactivar la vida, la nueva normalidad. Que no se quita, por supuesto, claro. La pandemia continúa, el virus sigue aquí, ¿no? Claro, pues la pandemia, probablemente el virus, digamos, pues vaya a durar todavía, pero bueno, afortunadamente la mayoría de las personas ya estamos vacunadas, incluso con nuestra dosis de refuerzo, y esto pues ayuda a poder regresar a esta normalidad. Entendemos que no en todo el país está una situación similar como la que se encuentra aquí en la frontera, hablando de la cobertura de las vacunas. ¿Por qué aquí deciden aplicar toda esta estrategia y lograr un porcentaje muy importante de vacunación? Bueno, recordar que la vacunación se ha atendido de manera por prioridad, de acuerdo a los grupos de edad, atendiendo de manera primera a los adultos mayores, quienes eran los más vulnerables, pero también se generó una estrategia en la frontera. Y esto nos ayudó a acelerar. Hubo un operativo especial de vacunación en la frontera norte, entendiendo también la dinámica que tenemos al estar de vecinos con Estados Unidos, y bueno, esto que pues la vida en conjunto que llevamos, ¿no? No se puede separar. Y esto, bueno, se atendió de manera prioritaria en una estrategia de vacunación en la frontera y nos ayudó a acelerar de manera importante el proceso de vacunación. ¿Y por qué en la frontera? ¿Por las vacunas que dio el gobierno de Estados Unidos? ¿Eran exclusivamente para la frontera? ¿O cuál fue la decisión? Sí, fue también una estrategia particular. El tema de la vacunación en la frontera tuvo que ver efectivamente con las dosis que el gobierno de Estados Unidos donó para acelerar la vacunación en la frontera. De hecho, fue toda la frontera del país. Y se inició en
en Tijuana, y se avanzó así en orden hasta llegar a Tamaulipas, y nosotros estuvimos incluidos en esta planeación prioritaria. Por eso hubo un gran avance y también hubo una gran respuesta de la ciudadanía que ha atendido de manera disciplinada y ordenada la vacunación. ¿Cómo lo hicieron, Elizabeth? Porque veíamos una impresionante logística en algunos casos, que lograban vacunar en tiempo récord a una importante cantidad de personas y luego en otras no, y les falló por ahí. En este recuento, porque finalmente llegar a un verde es, superamos, ¿no? Ahí la llevamos. ¿Cuál sería la explicación, lo que te deja este trabajo hecho en coordinación para poder haber logrado este porcentaje de vacunación? Bueno, recordar que esta Estrategia Nacional de Vacunación que coordina Salud de Gobierno Federal integra coordinaciones estatales, la coordinación de las brigadas Correcaminos, así conocidas, en donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional, Salud de los gobiernos del Estado, las instituciones de salud federal, el IMSS, el ISSSTE, y nosotros como Bienestar también apoyamos en la logística. Debo resaltar, reconocer que ha habido un gran apoyo del sector privado y empresarial para que esto sea una realidad en estos números que se han tenido en el Estado y particularmente en la frontera. El apoyo que hemos tenido de la industria privada, de los comercios, ha sido fundamental para tener estos resultados. Creo que esto nos enseñó también, nos demostró que trabajando juntos, en conjunto, gobierno, sociedad y el sector privado, se puede atender y hacer cosas tan importantes como la vacunación, que requiere una gran logística, la determinación de los espacios, los insumos, el traslado de las vacunas, el resguardo, la seguridad al exterior, el perímetro, el tráfico. Ha sido un trabajo de equipo de los 3 niveles de gobierno, poniendo al servicio de la ciudadanía pues sus funciones. Pero trabajo que qué bárbara, todo el día prácticamente, ¿no? Sí, ha sido un trabajo de día y noche incansable. Teníamos que asumir como gobierno esta responsabilidad de poder darle una respuesta pronta a las personas. Este era un tema de vida o muerte, o sea, no se podía esperar, y hemos atendido en la medida de todas las posibilidades y todos los esfuerzos que esto sea posible. Y también la ciudadanía ha sido disciplinada y ha atendido el llamado en la mayoría de los casos. En Juárez, ahora sí que, ¿cómo se portó la ciudadanía? ¿Bien? Hablando de eso, comparado con otras partes del país o incluso del Estado. Sí, y, creo que ha sido ejemplar tanto la disposición de todos a participar y proveer que esto sea una realidad, como el de las personas a acudir. O sea, el porcentaje de vacunación que se tiene, pues no se hubiera logrado, aunque tuviéramos la mejor logística, si las personas no entendieran lo importante de la vacunación. Y la población en Ciudad Juárez ha entendido que es importante la vacuna y que eso salva vidas y que esto nos ayudaba a ir evitando también una crisis económica más grave, obviamente aparte de evitar los decesos que lamentablemente hubieron y todavía siguen habiendo en la ciudad. Esto indica, ya que hablas de decesos, que aún vacunados puede haber este riesgo de muerte por COVID. Puede haber, claro, pero tiene que ver también con el tipo de comorbilidades que se pudieran tener. Por eso la vacunación ha sido mediante una estrategia de atender primero a los más vulnerables. Por eso se empezó a vacunar primero a los adultos mayores, quienes fueron o son los más vulnerables ante este virus, y había que atenderlos primero. Y entonces así fuimos avanzando por grupos de edad en la vacunación. Bien, ¿cuáles son las cifras que nos puedes compartir hasta el momento? Bueno, podemos compartir que en el estado de Chihuahua se han aplicado casi 6 millones de vacunas, 5.733.000 dosis en el estado, y se ha alcanzado a 2.498.000 personas. En Ciudad Juárez, particularmente, se han aplicado 2.300.000 dosis.
2 millones, que ha sido un esfuerzo titánico de todos. Y personas se han alcanzado 1.027.000. Esto representa ya el 90% de la población vacunada. Incluso ya 349.000 ya con el refuerzo, con su dosis de refuerzo. Entonces ha sido una vacunación acelerada gracias al trabajo de todos. ¿Y cuánto falta? ¿Cuáles son los porcentajes de vacunación con ya sería la tercera dosis? La tercera dosis, recordemos que se inició a inicios del año con la aplicación de refuerzos a los adultos de 60 y más, después a las personas de 40 a 59 y estamos ya en espera de la confirmación del calendario para el refuerzo de las personas de 18 a 39 años. Sabemos que han estado preguntando ¿cuándo nos toca la vacuna? Ya va a ser muy pronto informarles a las personas que ya está abierto el registro. Hay que entrar a la página de mivacuna.salud.gov.mx, ir al apartado que dice tengo 18 años y más. Ahí nos va a pedir el dato de la fecha de nuestra segunda dosis. Recordar que para el refuerzo se tiene que haber pasado 4 meses. Por lo menos 4 meses después de que nos aplicamos nuestra segunda dosis y hay que sumarnos a la jornada de acuerdo a nuestra edad. Entonces ahora ya nos toca a los de 18 a 39, hay que entrar, hay que poner nuestros datos, imprimir el formato, tenerlo ya listo y estar muy pendientes de la confirmación del calendario que se va a dar en estos días y que les vamos a pedir que nos ayuden a informar y recordarle a la ciudadanía que llevar el formato lleno, impreso, prellenado, agiliza el proceso de vacunación. Queremos tener jornadas en donde podamos atenderles lo más ágil posible y una vacunación ágil es responsabilidad de todos. ¿No se nos ha pasado el tiempo para este grupo de edad? No se nos ha pasado el tiempo, ha venido de acuerdo a la fecha de vacunación y ya nos corresponde, es una cantidad importante, 399,000 personas son las que se convocarán a esta jornada de refuerzos. Por lo tanto, se está preparando ya en coordinación con las instituciones locales y estatales este operativo. Ya se han visitado los probables puntos. Estaremos en espera nada más de la confirmación para que todos ya estemos muy atentos al aviso que se dará en breve. ¿Qué vacuna será? Será la vacuna AstraZeneca. Recordar que todos los refuerzos serán AstraZeneca. Nos han preguntado algunas personas que pudieran tener alguna duda de, es que yo me puse Pfizer, ¿cuándo va a haber el refuerzo de Pfizer? La Estrategia Nacional ha determinado que la marca de la vacuna de refuerzo será AstraZeneca para todas y todos. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, es el primero de lo que va del programa y al volver, siguiendo con el tema de la vacuna, vamos a tocar el tema de la vacuna para los niños, que ayer, por cierto, hubo una declaración del gobierno federal hablando de la vacuna para los niños. Aquí tenemos a la delegada, entonces, bueno, la subdelegada, la directora, entonces ella nos puede decir con precisión qué hay de este tema. Volvemos con eso. Bien, regresamos y nos vamos al tema de las vacunas a los menores de edad. Un tema delicado, ¿verdad? Este asunto. ¿Qué es lo que, bueno, para empezar, qué es o cuál es la política que tiene el gobierno federal para los menores de edad en cuanto a vacunas? Y primero, yo nada más quisiera aclarar que como delegación nosotros apoyamos la logística de las jornadas de vacunación, no tenemos la facultad, la autoridad para decidir quién se vacuna y quién no. Esa es una estrategia nacional que ha determinado el gobierno federal que se va a atender de acuerdo a la vulnerabilidad de las personas. Por eso se ha avanzado de acuerdo a un calendario de edad. Y en el tema de los menores, pues informar que en el país no existe una vacuna aprobada
por COFEPRIS, que es la autoridad que tiene esa responsabilidad para aplicar la vacuna a menores de 12 años. Entonces, ese es un tema que determinará salud de acuerdo pues, a los datos. Se ha dicho a nivel federal que se esperará a que haya una vacuna específica para este grupo de edad. Sabemos que de las vacunas que se han aplicado en el país, todas están aprobadas y cumplen con las cuestiones técnicas y se ha autorizado el uso de emergencia para menores de 12 años en adelante que tengan comorbilidades, solamente en este caso, y de manera universal a los jóvenes desde los 15 años. Incluso mencionar que en el estado de Chihuahua ya se ha avanzado con los menores de 14 años. Ha sido el primer estado que ha avanzado en este rango de edad en la vacunación. Se está empezando a extender en el país, pero vamos a esperar que se tenga la información para poder vacunar a los menores de 12 años. Muy bien. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos sí se está aplicando esta vacuna y se aplica desde hace ya un buen tiempo a los menores cuando pues, son las mismas vacunas que se podrían aplicar aquí? ¿Por qué allá sí y aquí no? Bueno, yo creo que esa es una determinación del gobierno de Estados Unidos. Aquí en México esa es la determinación que ha tomado la Secretaría de Salud. No existe una vacuna ni física ni biológica que esté autorizada para atender. Se ha previsto que en algunos lugares que se utilice Pfizer, pero incluso la dosis es diferente de a la que se le aplica a las personas adultas. El número de miligramos que se aplican tiene que ser muy cuidado, tiene que tener mucha atención, porque se está esperando que se pueda tener toda esa información para poder avanzar a vacunar a los menores. Creo que el gobierno de México ha sido responsable, atenderá las demandas legítimas y las preocupaciones legítimas de las familias, pero sí vamos a atender un plan nacional que tenga que ver con la vulnerabilidad. Pero es porque no tienen las vacunas para poder cubrir a los adultos y por eso no se les aplica a los niños aún. Bueno, el gobierno de México ha informado que se tienen vacunas suficientes, que se han comprado las vacunas suficientes para vacunar a todas las personas del país, incluso ya con esta tercera dosis, y se buscará primero terminar todo este esquema que se ha planteado en el plan y seguramente pronto tendremos información o se determinará. Ok, bien. En estos últimos días también hemos visto, incluso ha surgido una información que las autoridades de educación están pidiendo a los padres de familia su opinión si quieren o no que sus hijos sean vacunados, sus hijos menores, por supuesto. ¿Eso para qué es entonces? Sí, hemos sabido, nos han dicho los padres de familia que en las escuelas les han estado enviando un cuestionario, una autorización para poder conocer la postura de los padres de familia. Ese es un ejercicio que ellos han decidido tomar, pero que no está en la estrategia federal de vacunaciones. Nosotros podemos decir que, como lo ha mencionado el gobierno federal, pues bueno, se va a atender primero a los grupos prioritarios y vamos a terminar la vacunación de las terceras dosis, cubrir al 100% de la población y esperaremos los informes de Secretaría de Salud. Pero entonces, si ustedes como gobierno federal tienen el control para, obviamente, buscando la salud de la población, se supone, entonces, ¿por qué el gobierno estatal, la Secretaría de Educación, hace esta actividad fuera de lo que está estipulando el gobierno federal? Sí, comentar que no es parte de la Estrategia Nacional de Vacunación. Entendemos que ellos probablemente quieran buscar alguna gestión o estén atendiendo el tema, pero sí no es parte de la Estrategia Nacional de Vacunación. O sea, no es cosa con ustedes, no es una petición que se les esté haciendo a ustedes. Bueno, yo no tengo esa información directamente, pero sí, lo que puedo comentar, lo que sí sé es que no es parte de esta estrategia. Okay. ¿Y ustedes considerarían que si el gobierno, porque así se ha mencionado, el gobierno, por ejemplo, la Secretaría de Educación, busque con esta encuesta
una vacunación en el puente internacional Tornillo o en uno de los puentes internacionales, ¿ustedes estarían de acuerdo? Bueno, yo creo que a mí no me correspondería dar esa respuesta, no tengo esa facultad. Esperaremos que pueda responder gobierno federal o la delegación estatal. ¿Estaría de por medio la salud de los niños? Sí, claro, es la prioridad atender a los niños y hay que estar muy seguros de la vacuna que pudiera ser autorizada. Primero hay que esperar que la COFEPRIS pueda autorizar una vacuna que cumpla con todos los requisitos técnicos para poder ser aplicada a los menores de edad. ¿La autorización que ha dado la Organización Mundial de la Salud no es suficiente? Bueno, ellos marcan los lineamientos generales, pero los países pues determinan también sus instituciones, en este caso COFEPRIS, en la autorización de las vacunas. ¿Puede ser peligroso que los padres de familia decidan que sus hijos sean vacunados, por ejemplo, en Estados Unidos? Yo creo que esa sí sería una respuesta también de Secretaría de Salud. No me quisiera yo aventurar a dar una respuesta de la cual no tengo el conocimiento, porque sí es un tema médico. Sería entonces cuestión de salud, cuestión de que la vacuna se pueda aplicar, no porque no tengan, sino porque no están convencidos o no se han encontrado los elementos científicos que puedan asegurar una reacción buena para los niños. Claro, se está haciendo todo el trabajo para poder hacer todos estos estudios técnicos y nosotros estaríamos esperando esa determinación de la Secretaría de Salud de Gobierno Federal para poder ampliar esta información. ¿Cuándo sería la fecha en donde se podría tener ya una cobertura total hasta con la tercera dosis al resto de la población? Bueno, nosotros consideramos que este mes se llevaría a cabo la vacunación de refuerzos de 18 a 39 años. Le pedimos a las personas estar muy atentos para no quedarnos rezagados, porque quedarnos rezagados implica generar otro operativo que se van a hacer, porque se va a garantizar que todas y todos nos vacunemos y se van a buscar todas las formas para poder proveer la vacuna, pero tiene que haber pues también un orden para poder garantizar el tiempo de la vacuna. Va a ser muy pronto, pero está garantizada la vacunación para todas y para todos. Esto en Chihuahua. ¿Y en nivel federal tiene el dato? A nivel federal se ha abarcado también ya casi el 90% de la población mayor de 18 años, ya vacunado por lo menos con una dosis. Por lo menos con una dosis, y 85 millones, informó el día 1 de marzo el doctor Hugo López-Gatell en su informe, que ya 85 millones de personas tenían ya su refuerzo. Entonces ha ido avanzando de manera rápida la Estrategia Nacional de Vacunación, en la frontera más, y muy pronto ya estar muy pendientes del calendario que se dará a conocer. Para que una vez que se haya concluido con la aplicación de la tercera dosis a toda la población mexicana, entonces ya se pueda aplicar a los niños, ¿así entendemos eso? Eso yo creo que sí lo determinará salud y seguramente pues se irá avanzando en ese sentido, una vez que estemos vacunados todos. Sin duda, las vacunas es todo un tema. Mira, aquí tenemos ya bastante tiempo platicando de esto y todavía nos resta muchos datos, muchas dudas en torno a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Entendemos que por ley el gobierno federal tiene la obligación de dar a los ciudadanos mexicanos la vacuna, la suficiente solvencia para poder vacunar a sus pobladores. Sin embargo, hay algunos movimientos, incluso diputados, que quieren quitar lo que ellos llaman un monopolio, cosa que se me hace absurda, pero porque no es monopolio, es una obligación que está por ley, ¿no? Quitar ese monopolio al gobierno federal para que abran la posibilidad de vender y comprar vacunas y empiece, supongo que la comercialización. ¿Cuál es la postura del gobierno o cuál sería su opinión al respecto? Bueno, recordar primero que la vacuna es voluntaria, es segura y es gratuita. Así lo determinó el gobierno federal, que la vacuna fuera gratuita para todas las personas y se planteó una estrategia por grupos de edad. Efectivamente, sabemos que hay quienes han estado insistiendo en ese tema,
creo que han hecho las gestiones, pero se terminará de vacunar a todas las personas. Aquí en la frontera se han hecho operativos conjuntos también importantes, como las personas que se vacunaron en el puente Guadalupe Tornillo a través de la iniciativa que realizó la industria, que también fueron aproximadamente 30,000 personas que se vacunaron gracias también a una donación de vacunas que hubo en Estados Unidos. Se ha recibido con mucho gusto también esas iniciativas. Pero se estará garantizando primero la vacuna gratuita para toda esta estrategia y seguramente después se planteará el abrirse, pero terminando la estrategia de vacunación. Pero eso quedaría fuera de la ley, ¿no? Porque no se pueden comercializar con las vacunas, ¿o sí? Pues no debemos de comercializar con las vacunas porque el gobierno precisamente ha creado esta estrategia que es gratuita, que es voluntaria y que hay vacunas suficientes para todos. También eso es importante. Se ha dicho que no hay un desabasto de vacunas, se tienen compradas las dosis, están llegando. La semana pasada se tuvo un arribo de más de 14 millones de dosis de AstraZeneca al país, que son las que se están distribuyendo ya en los diferentes estados. Seguramente ahí vienen ya las vacunas de nuestro próximo operativo. Entonces, no hay un desabasto, está garantizada la vacuna y hay una estrategia de vacunación gratuita. ¿Y por qué no sucede como si no hay falta de vacunas? ¿Por qué no sucede como esta logística que ha aplicado Estados Unidos, en donde en cualquier lugar, hasta en un supermercado, le pueden aplicar la vacuna? ¿Por qué hacerlo así, tan controlado? Sí, ya hay un planteamiento, ahora que ya se está avanzando, de que esto va a continuar así, porque pues las personas vamos a ir cumpliendo años, vamos a requerir la vacunación, se va a abrir la vacunación, pero se tenía que atender la estrategia de una manera rápida. Por eso la brigada se llama Brigada Correcaminos, porque se atendió, se conformó con la voluntad, con el trabajo de todos, y fue muy rápido, por eso corriendo, digamos, se tenía que atender de una manera estratégica y prioritaria, pero bueno, ya ahora que hemos alcanzado casi la totalidad y que vamos a buscar atender al 100%, pues se tendrá que hacer una estrategia diferente. ¿Y eso surgirá cuándo? ¿El próximo año? ¿Dentro de 2? ¿Cuándo se tiene planeado? Bueno, eso sí, también lo determinará la Secretaría de Salud de acuerdo a los números de la estrategia que se van viendo, pero ya se ha platicado. Entonces, invitamos a las personas a que acudan a las jornadas de vacunación que se estarán llevando en este momento o que se convocan para que podamos avanzar más rápido y esperar, bueno, ya los próximos planteamientos una vez terminadas las jornadas. Es difícil, volviendo al tema de aquellos que buscan que esto se vuelva comercial, que se pueda adquirir una vacuna, ¿es difícil que suceda aquí en México? Yo creo que no hay necesidad, porque el gobierno de México las garantiza de forma gratuita y son seguras. Entonces no habría necesidad y se está atendiendo de manera prioritaria a quienes más lo necesitan. O sea, se está haciendo de una forma ordenada. Entonces no habría necesidad de que tuviéramos que comprar las vacunas a particulares. Y supongo también que tendría que haber una modificación a la Constitución, ¿no? Claro, pues por eso tendría que cambiar toda una estrategia. Yo creo que por ahí no va el tema, es una vacunación segura, gratuita, voluntaria. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con más. Bien, regresamos con Elizabeth Guzmán. Ella es la directora de los programas o de la directora regional de los programas de desarrollo. Y seguimos con el tema de los aforos. Hoy se anuncia por parte del Consejo de Salud los nuevos aforos, en donde sí cambia, que hay que mencionarlo, el hecho de que tengamos semáforo verde no quiere decir que se abra completamente todo, ¿verdad? Sigue restringido, aunque no tanto. ¿Cómo quedamos?
Sí, bueno, esto es una buena noticia que da el Consejo de Salud en el Estado, el regresar ya al semáforo verde, pero manteniendo las medidas preventivas. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir atendiendo todas las indicaciones que se nos den, pero también ya era necesario regresar a esta nueva normalidad. Ya no va a ser como antes, pero va a ser tal vez mejor. Aprendimos también bastante a tener un mejor cuidado de nuestra salud. Tiene que ver, esto tuvo que ver también con las complicaciones y desafortunadamente los decesos con otro tipo de enfermedades. Entonces esto nos ha dejado grandes lecciones y seguramente estaremos atendiendo todas estas nuevas noticias con el semáforo verde. O sea, no quiere decir que nos quitemos el cubrebocas, no, esto va a seguir. El cubrebocas, la aplicación, la colocación de cubrebocas, aplicación de gel, lavado, ¿va a seguir en los negocios? ¿Tiene que ser así? ¿En los lugares públicos? ¿Seguimos con eso? Sí, tendrá que ser así porque hay que seguir teniendo los cuidados. Igual recordar que pues también tenemos que pensar en nosotros y en los demás. Tenemos que pensar siempre más en colectivo y ya no vernos solamente como el yo individual y pensar ¿Pero que seguirá no. habiendo una sanción? No, el uso del cubrebocas tiene que ser voluntario. Tenemos que apelar a la conciencia de las personas y a la disciplina y al cuidado de todos. Pero sí es una cuestión voluntaria, pero hay que atenderla y cuidarnos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la semana pasada el presidente de Estados Unidos mencionó, estamos iniciando una nueva etapa del COVID-19 o de la pandemia y esta nueva etapa no incluye cubrebocas. Ya en Estados Unidos así lo tienen desde hace días. Y cada vez es menos la gente que, al menos aquí en El Paso, no se observa con cubrebocas. Sí, el cubrebocas pues ha sido una medida preventiva, no es una solución que ha ayudado en los espacios cerrados, en los espacios limitados a poder evitar los contagios, pero también no es como que si uso cubreboca no me va a dar, ¿no? Claro. Entonces, pero sí tenemos que cuidarnos, qué bueno que los aforos se amplían, esto también va a ayudar a la economía de la ciudad, a los sectores que pues se vieron afectados con la reducción de los aforos. Vienen esta apertura y nos requiere disciplina, cuidado para mantenernos así y ya transitar a esta nueva normalidad. ¿Es diferente este aforo, este semáforo verde al que tuvimos hace unos meses? Yo creo que sí es diferente, porque ya gran parte de la población ya tiene su vacuna de refuerzo, o sea, su tercer dosis. Y esto pues va a ayudar a prevenir. Y creo que también aprendimos lecciones, creo que eso tuvo que ver también con el fin de año, con las fiestas, y bueno, ahora creo que aprendimos en entregar a un semáforo rojo, y un semáforo verde, perdón, y no atender, pues nos regresa. Y todos queremos ya transitar a la nueva normalidad. Pero entonces se abren estas posibilidades de más gente dentro de los negocios, un 75% en hoteles, en bares, en restaurantes. Sí, el 100% en las oficinas gubernamentales. Entonces, aunque con la sana distancia, supongo. Claro, ¿no? claro, tiene que haber sana distancia y las medidas preventivas. Hay que seguir lavándonos las manos constantemente, hay que usar el gel, hay que pues aprender que estas medidas ya son parte de nuestra nueva normalidad. ¿Nos puede compartir datos de las estadísticas que ustedes han obtenido a lo largo de estos casi 2 años de pandemia en cuanto al cierre de negocios, en cuanto a cómo les afectó a los diferentes sectores económicos? No tengo el dato de lo que me preguntas, pero pues sí, hubo una afectación. El gobierno de México tuvo que actuar rápido y atender también la cuestión económica, porque esta crisis de salud pues también traía de manera paralela una crisis económica y se tuvo que también atender la cuestión económica para poder evitar una crisis más grande. Entonces, pues no tengo el dato exacto, pero esperemos que con este semáforo en verde esto mejore. Creo que los indicadores económicos han sido buenos para la frontera. El indicador de las personas inscritas en el IMSS que reflejan
un trabajo formal ha crecido y ese es un buen dato, quiere decir que hay más formalidad y se está regresando ya a los niveles que se tenían antes de la pandemia. Hay algunos indicadores que nos reflejan que pues vamos por buen camino. ¿Qué le dicen los empresarios? Bueno, primeramente yo quiero agradecerles porque nos han apoyado en esta estrategia nacional de la vacunación, han sido muy responsables en la cuestión social, han atendido a quienes laboran en sus industrias y a sus familias y en general la ciudadanía. Primero agradecerles este gran compromiso que han demostrado y que han sido fundamentales en esta estrategia y decirles que de parte del gobierno federal se toma muy en cuenta la opinión que tienen ellos, que esta estrategia tiene que ver también con mejorar las condiciones de sus negocios, de sus industrias, de la producción, de la vocación productiva que tiene esta ciudad y que bueno, avanzar en la vacunación era prioritario y ahora que ya estamos en verde, esperamos y estamos seguros que nos va a ir mejor. En el caso de la industria maquiladora, el apoyo que dio también esta industria para la vacunación de sus empleados también ayudó, ¿no? Contribuyó. Claro, sí, nos apoyaron pues desde los alimentos, o sea, cuestiones de insumos, pero también con la logística, también nos enseñaron y nos apoyaron sus ingenieros de producción, nos han ayudado mucho para poder generar también estas dinámicas de las jornadas de vacunación. En esta jornada… O sea, ¿los empleados de las maquiladoras les ayudaron a hacer la logística? En algunos espacios nos han ayudado porque ellos son expertos en los procesos. Y hemos tenido puntos de vacunación industrial en donde en las maquiladoras y ellos nos han dado también mucha enseñanza porque nos han ayudado a reacomodar procesos. Hemos ido aprendiendo en este camino y han sido parte fundamental. Precisamente esta vacunación de 18 a 39, que ha sido la más grande, fueron más de 400,000 dosis y se hizo en coordinación con ellos, atendiendo también calendarios de hacia dónde los referenciábamos para que llegaran los camiones a tiempo. Nos abrieron varias industrias sus plantas para vacunar no solo a sus empleados, sino a la población general, poder acercarnos a la gente en algunos puntos. En esta vacunación que viene vamos a contar con el apoyo de ellos para que agilicemos las dosis de refuerzo, porque pues esto ayuda también a la producción de toda la industria. Al principio, cuando se dieron las primeras vacunaciones, se abrieron, por ejemplo, el complejo Polanco, ¿no? Por hablar de algunos, ¿no? Que lo tenemos como muy ubicado para esta zona, para la zona norte. Y luego se limitó a las universidades, tanto la UACJ, la UTCJ, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, como que a lugares ya más públicos. ¿Ya no querían los empresarios? ¿Ya se cansaron? ¿O qué sucedió? No, ahí? la verdad es que les agradecemos. Con Polanco, 4 siglos, han sido instrumentados gracias al apoyo de ellos y también muchos de los insumos y de los requerimientos que tienen los demás puntos. Tratamos también de hacerlo cuidando y buscando las mejores formas. En algunos grupos de edad, pues tratamos de replicar los mismos puntos, entonces por eso se limita a veces lo de la industria, pero en esta jornada en específico que viene vamos a trabajar muy de la mano con el sector industrial para poder sacar una vacunación ágil. ¿En una sola semana se van a vacunar a esa cantidad? Bueno, estamos en espera de la confirmación de la Coordinación Estatal Correcaminos, que nos confirme el calendario. Ojalá que pudiera ser en una semana, pero vamos a esperarnos a que nos determine. ¿Qué hay con los certificados de vacunación? ¿Ya ni se van a pedir o qué pasa con eso? Ay, los certificados de vacunación. Ya casi terminamos la captura. Muchas gracias a las personas porque nos tuvieron paciencia. Sabíamos que pues estábamos muy interesados en el certificado, sobre todo después de la apertura de la frontera. Recordar que el certificado digital lo expide la Secretaría de Salud. Nosotros coadyuvamos en la captura y lo hemos hecho con apoyo también de las universidades y de voluntariado, casi 2 millones de papeletas capturadas
para que puedan descargar su certificado digital. Recordar que se baja de la página de cbcovid.salud.gov.mx o a través del asistente de WhatsApp Armando Vacuno. Hay que enviar un hola y seguir las instrucciones, poner nuestra CURP y nos descarga. Ya se tiene a nivel estatal el 94% de las vacunas capturadas y en Ciudad Juárez ya llevamos el 96% de las papeletas capturadas. Ya estamos por terminar, estamos en la captura de las dosis que se aplicaron los jóvenes de 15 a 17 años, que fue la última vacuna que se tuvo. Estamos en esa captura, ya próximos a terminar. Y bueno, el certificado de vacunación no es obligatorio para requerir un trabajo o para alguna situación en el país, pero sabemos que hay países que han determinado pedir un comprobante y entonces se puso esta estrategia del certificado de vacunación para que las personas pudieran poder tener movilidad en otros países, ¿no? Sería con las 2 dosis, ¿verdad? Con las 2 dosis, el certificado digital es de la primera y la segunda dosis, o en el caso de los que se pusieron una vacuna unidosis, pues solamente va a venir una dosis. En el caso de la vacuna de refuerzo, esta ya no va a generar un certificado digital, es solamente la papeleta en físico que viene con el sello original de la institución vacunadora. Entonces, la papeleta en físico es el comprobante del refuerzo y el certificado digital que se descarga es el del esquema principal. Pero para hacer un trámite se requeriría nada más las 2 dosis, ¿no? El esquema el certificado con las así dos. Es, informar, aprovechar el espacio. Si hay alguna persona que tuviera alguna duda, no me aparece mi segunda dosis, no puse número de teléfono y no lo puedo descargar, se pueden acercar al personal de bienestar para que podamos auxiliarles a descargarlo o a sellárselos en el caso de que pues les surja para hacer ¿A qué oficinas se pueden acercar? Se pueden acercar a las oficinas que se encuentran en Perú y en Mejía. Allí tenemos unas oficinas en donde estamos atendiendo específicamente situaciones del certificado de vacunación. ¿Y la tercera dosis, si no se tiene la papeleta, no pasa nada? Si ya se me perdió, se traspapeló, porque a veces eso sucede, ¿no pasa nada? No pasa nada, pero los invitamos a no perderla, a guardarla muy bien, a tener ese documento en sus papelería importante. Muy bien, pues ahí está para las personas que todavía no tienen su certificado de vacunación, es importante entonces que se busque el acercarse, ¿no?, a estas oficinas. Bien, siguiendo con el tema del semáforo verde, esto significa que habrá una mejora sustancial para la economía. ¿Se ha calculado en cuánto tiempo se puede llegar a niveles que teníamos pues antes de que empezara la pandemia? Pues esperemos que sea muy pronto. Creo que hay buenos indicadores, creo que se ha avanzado y que en específico en la frontera ha habido condiciones importantes para el comercio, para el negocio y bueno, se seguirá trabajando para que lo más pronto posible podamos llegar no solo a como estábamos antes, sino seguir avanzando para que el tema económico no sea una crisis en la frontera. En esta nueva realidad que vivimos ya con el semáforo verde, ¿hay algún pendiente que le preocupe al gobierno del nivel federal en torno a este resurgimiento, a esta apertura y que se supone tenemos que mejorar? Pero esa pregunta la dejamos pendiente para que la conteste después del corte comercial.
Bien, ¿cuál es el pendiente, lo que más le preocupa al gobierno, en este caso del gobierno federal, en ese caso a la dependencia que usted encabeza aquí en Ciudad Juárez, con este semáforo verde? ¿Qué viene? ¿Con qué tendrían que trabajar? Bueno, al gobierno federal nos ocupa todo. Nos ocupan todos los temas, queremos que este regreso al semáforo verde sea exitoso. Viene ahí también ya, nos interesa mucho el regreso a clases de los niños, es importante ya atender esta nueva normalidad, se va a estar muy pendiente también de que sigamos cuidando las medidas preventivas y de avanzar en el tema económico. Yo creo que ese va a ser lo prioritario, ir recuperando y se irá atendiendo y nos iremos ocupando de todo. Uh-huh. Y en el caso del regreso a clases, que también se menciona, por supuesto, como un 100% de clases para los grupos de 30. ¿Eso significa que ya los niños podrán tener clases lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días? Bueno, se ha planteado que pudiera ser unos días, era el planteamiento que había anterior, ahora el Consejo de Salud ha abierto el foro el 100% en los grupos de 30 alumnos o menos. Esto seguramente caminará de manera paulatina, pero hay que avanzar hacia esta normalidad. Los niños necesitan regresar a clases, recuperar la sociabilidad con sus amigos, con sus compañeros y también reforzar el tema del conocimiento. Del conocimiento, pero también atender la cuestión emocional, claro, que sí, fue tan perjudicada en el tema de la pandemia, en el tiempo de la pandemia. Sí, yo creo que los niños son prioridad en ese tema, han estado demasiado resguardados. Uh-huh. Era prioritario y era necesario, pero ya llegó el momento de salir, hay que cuidar la salud emocional. Y también la física, ahí vienen también ya las materias pronto de activación física, de bienestar para la salud, como una materia. Entonces, se va a atender pues este regreso a clases para que para que nuestros niños y nuestras niñas pues puedan regresar. Son cada vez más, ahora sí que otra dinámica para determinar cerrar una escuela por contagios, ¿no? Claro, se tiene que seguir cuidando y se tiene que ir llevando todo el registro para poder atender cualquier alerta, cualquier situación que se pueda determinar, pero confiamos en que va a ser un regreso a clases exitoso, volvamos a esta nueva normalidad con mucha alegría, con mucha esperanza, y que no nos gane estos pensamientos de ansiedad, de miedo. Vamos por la esperanza de regresar a esta nueva normalidad. En este recuento del retroceso académico de los niños por la pandemia, se tienen ahora sí que programas internacionales, porque no solo aquí se afectó, sino en todo el mundo, para medir, para aplicar y ayudar a los niños a salir adelante. Yo creo que se está haciendo todo eso, yo creo que desde la Secretaría de Educación a nivel federal y seguramente también a nivel estatal se está atendiendo eso como prioridad. Seguramente ellos tendrán mejores indicadores que puedan estar midiendo estas cuestiones, pero es urgente ya regresar a clases. Los niños y las niñas necesitan ya reforzar sus conocimientos y también atender esta cuestión de la sociabilidad. Sí, definitivamente, porque hasta ahorita, aunque ya estaban en clases presenciales, pues eran intercalados, el 50% de los niños iba un día, el resto iba otro, y ahora se supone que será ya todos. Y no solo el nivel básico, también pues ya regresar al 100% en la educación superior, en la educación media superior. Ya los jóvenes están mayormente todos vacunados desde los 14 años. Entonces regresar también en estos niveles a las clases ya es muy importante y necesario. La cantidad de personas que desgraciadamente fallecieron durante la pandemia y se contagiaron era... ¿Cómo se encuentra dentro del universo de personas en todo el mundo? ¿En qué lugar ocupó México?
Bueno, y ese dato no tengo el número, pero lo ha estado informando el doctor López-Gatell en cada informe de salud que da semanal, los días martes, para poder atender ese tema. En la ciudad se ha atendido también, se ha acompañado a las personas que sus familiares desafortunadamente fallecieron por esta pandemia. También se ha ocupado el gobierno federal de acompañarlos de manera económica a las personas en estos casos, ¿no? Hay una página, Deudos COVID, a la cual las personas, familiares que por complicación hayan fallecido, pueden acceder a un apoyo económico. Se hizo desde el año pasado, se ha estado atendiendo en la ciudad a todas las personas que entren y cumplan con los requisitos que ahí menciona, y se está acompañando también a la familia de los deudos. Bien, entonces lo más próximo sería la vacunación, ya estamos a punto de concluir. A modo de resumen, lo más próximo sería la vacunación para los muchachitos de 18 años, de 30 a 18 años. De 18 a 39, de 18 a 39 está ya muy próximo a confirmarse el calendario de vacunación. Hay que ya imprimir nuestro formato, tenerlo ya en la mano y esperar en estos próximos días la confirmación del calendario y acudir el día que nos corresponde para hacer esta jornada muy ágil. ¿Se registran en Mi Vacuna? Recordar, hay que entrar a la página de mivacuna.salud.gov.mx, ir al apartado que dice tengo 18 años y más, llenar ahí los datos que nos pregunta, imprimirlo, tener nuestra identificación oficial y estar muy pendientes del calendario y acudir el día que nos corresponde. ¿Es el grupo de población más alto? Es el grupo de población más alto, 399,000 personas serán convocadas a esta jornada de vacunación. Requiere que todos pongamos de nuestra parte para que sea una jornada ágil para todos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Elizabeth Guzmán, por acompañarnos. No, gracias por la oportunidad que me dan de poder estar informando a la población. Un saludo a todos. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a usted, hombre, por su atención. De verdad, gracias. Hasta la próxima.